telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto poder tener esta conversación con la senadora de la República por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, y este contacto es para hablar sobre el camino rumbo al 2024. Esta semana que está terminando, como nunca, se estuvieron recibiendo información sobre la trayectoria, sobre la trascendencia, sobre el quehacer de esta mujer, que la verdad es que su historia de vida es una historia digna de ser contada. Muchísimas gracias, senadora, por estar con nosotros. Arturo González, Marcela Paman, Manuel Cerrato, saludamos. Marcela, Arturo, Manuel, qué gusto saludarles. Pues me encuentro aquí en Guadalajara, justo ya tenía aquí pactada una serie de conferencias sobre el famoso derecho de réplica que no me quiso dar el presidente, y pues sí, la verdad es que después de que toqué la puerta de Palacio Nacional y no me abrieron, pues empezó a haber ahí un revuelo de a ver, Xóchitl a la presidencia, y yo la verdad es que no estaba en esa lógica. Yo traigo pues ¿qué te diré? Una gran ventaja en las encuestas para encabezar la candidatura a jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ese había sido mi proyecto, mi propuesta, lo que yo había pensado, y esto sí me tomó un poco de sorpresa. O sea, y en el momento que anuncio y que digo, lo voy a pensar, pero peor, o sea, claro, empezó a haber un change.org y en el periódico pidiéndome, y se creó un grupo que se llama los Xochilovers, y sí, se ha creado un movimiento de la nada, de espontáneo, y pues ahora tengo que tomar una decisión con muchísima serenidad y sobre todo pues conectando el corazón con la cabeza. Senadora, ¿es el momento de las mujeres? No hay duda, no hay ninguna duda, pero yo no estoy en el planteamiento que tengo que ser electa porque soy mujer. La verdad es que no. Yo, más bien, lo que he logrado hasta acá ha sido a base de esfuerzo, tenacidad, y cuando fui candidata a gobernadora de Hidalgo, que me quedé a una mínima ventaja de ganar, pues no lo fui porque fuera mujer, lo fui porque era una mujer capaz, una mujer valiente, una mujer honesta, una mujer trabajadora. O sea, porque pues sí, te pueden poner hombres deshonestos, pero también te pueden poner mujeres deshonestas o mujeres incapaces. Entonces yo creo que sí le damos un toque distinto. Sí es hora de que ocupemos los más altos niveles en la política. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo he sido jefa delegacional, estuve en un gabinete presidencial donde éramos 4 o 6 mujeres entre 30 hombres, ¿no? En el gabinete legal y empleado. O sea, sí está más fuerte la presencia de las mujeres, pero sí tenemos que llegar no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres con las capacidades necesarias. Claro. Ha habido reseñas de la historia, de la vida de Xóchitl Gálvez, que la verdad es que maravillan, ¿no? Maravillan por la firmeza y por la decisión, sobre todo por emigrar de un pueblo de Hidalgo, donde tampoco es que las mujeres fueran muy consideradas. Sin embargo, había que trabajar. ¿Qué pasa cuando Xóchitl Gálvez llega a México y cuando tiene que vivir en ese cuarto en Iztapalapa, ese cuarto de lámina, cuando antes había que hacer gelatinas? ¿Qué pasa en esa transición hasta llegar a la universidad, estudiar la ingeniería en computación? ¿Qué sueños había en esa cabeza, Xóchitl? Bueno, primero, aquí yo sí contradigo un discurso del presidente de la República donde él dice que no hay que ser aspiracionista. Si yo no hubiera sido aspiracionista, o sea, si yo no hubiera deseado, ¿sabes qué deseaba yo con todas mis fuerzas cuando era niña? Sacar a mi madre de esa violencia. O sea, yo tenía un papá alcohólico, porque mira, la pobreza la sobrelleva. Y vendiendo gelatinas, y los sábados haciendo tamales, y cosiendo, porque también cosí, uniformes para la secundaria o para la primaria. Eso lo sobrellevan. Lo que es imposible es esa violencia. Entonces, a mí me daba horror ver las golpizas que mi padre le daba a mi madre, y yo era lo único que quería, cómo hacerle, porque ella no se daba cuenta de que eso no era normal. Ella pensaba que su vida era eso, y que ella había nacido para sufrir. Una mujer abnegada, una mujer trabajadora, pero pues la verdad con un sufrimiento enorme. Entonces, lo que me motiva a salir de Tepatepec
para ir a la ciudad, es ese sueño. Y pues no fue sencillo, porque ahí es a donde yo también digo que el piso no está parejo, porque a pesar de que yo era un estudiante de excelencia, pues cuando llego a la Facultad de Ingeniería, pues saco 4 en cálculo, no hablaba inglés y todos los libros de computación estaban en inglés, tenía que trabajar de telefonista en las mañanas y salía muy noche de Ciudad Universitaria. Sufrí mucha violencia sexual en el transporte público, con personajes que, pues la verdad es que creen que pueden tocar a las mujeres. O sea, me lo hizo mi maestro de matemáticas en el primer semestre. O sea, sí es muy, 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 muy duro. No había becas en ese entonces, como hoy las hay. Y al final, pues concursé por una, pero eran muy escasas. Nos quedábamos 5 estudiantes en una beca que ofrecía el Centro de Cálculo. Y quizá ahí es el punto quiebre, porque yo en esos 3 semestres que entro becada al Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería, aprendo una cantidad de cosas, lenguajes de programación, bases de datos, sistemas operativos, que me permiten conseguir un empleo ya distinto como programadora, y pasé de ganar 2.500 pesos a ganar 50,000 pesos. Uh-huh. Y con eso, obviamente, pues pude ayudar a mis padres, pude ayudar a mis hermanos, o sea, me cambió la vida a mí y a mi familia, y de ahí para adelante como cohete a la luna. O sea, ya de ahí me comí el mundo, me convertí en una buena ingeniera, pero ese fue como mi sueño. O sea, por eso yo sí creo que a los jóvenes, además de la beca, tenemos que darles habilidades digitales, competencias laborales, más en un estado como Aguascalientes. Si hablan inglés, mucho mejor, si saben código, si saben inteligencia artificial, si saben robótica, pues pueden llegar a empresas por el nearshoring. El nearshoring es la relocalización de empresas de otras partes del mundo, sobre todo de Asia, que Estados Unidos quiere que vengan a México y a América Central. Y hoy podrían llegar 50 veces más las empresas que están llegando, pero necesitamos generar ese talento, ¿no? Sí. Entonces yo estoy convencida de que si generamos ese talento, si tenemos energía limpia, si tratamos el agua, si damos certeza jurídica, México también se puede ir a la luna. Uh-huh, claro. Estamos conversando con la senadora Xóchitl Gálvez. Ahora, ¿qué ha pasado? Entra de la mano con Vicente Fox en la política, cuando Vicente Fox la invita. ¿Qué ha pasado de ese 2000 que parece tan lejano a este 2024 con Andrés Manuel López Obrador y con todo lo que ha significado esta transición y esta transformación que ellos llaman? Mira, la verdad de las cosas que yo quiero reconocer es que Andrés Manuel López Obrador es mi presidente también. O sea, yo creo que esta división que hemos generado no es positiva. Esto de buenos, malos, fifís, pobres, gordos, flacos, güeros, morenos, o sea, no está bien para el país. No es a través de la división como vamos a sacar este país adelante. A ver, te voy a contar. Yo, obviamente, cuando me empieza a ir bien en los negocios, decido poner una fundación para ayudar a niños indígenas que sufren desnutrición. Tú no puedes imaginar los niveles de desnutrición que me encontré en la Sierra Cora, en la Tepehuana, en la Tarahumara. O sea, los niños morían antes de cumplir los 5 años. Entonces, empecé con esta fundación, llegamos a apoyar a cerca de 100,000 niños indígenas, y eso es lo que hace que Vicente Fox me invite a su gabinete. O sea, yo no estaba en la política, yo no creía en los políticos, yo me sentía desencantada como millones de mexicanos. Llego al gabinete presidencial sin mucha experiencia, pero con mucha pasión, y pues lo primero que hago es electrificar a muchas comunidades indígenas que no tenían luz, porque si no hay luz, no hay bomba. Ve lo que están viviendo en Monterrey con los cortes de luz, no hay agua. Entonces, pues la verdad de las cosas es que yo creo que todos los presidentes han hecho algo. Perdón. Te voy a decir cómo empezó. Ernesto Zedillo empezó las transferencias con un programa que se llama Progreso, que les daba dinero a las mujeres y alimento a los adultos mayores. Fox llega, lo cambia y le llama oportunidades y crece el padrón, y privilegian que los niños vayan a la escuela, que vayan al centro de salud. Es un programa de educación, salud y recursos económicos. En eso el presidente actual implementa una pensión en la Ciudad de México para los adultos mayores que tengan 70 años y más.
Fox la descalifica erróneamente, pero se tiene que comer sus palabras porque él implementa una pensión para los adultos de 60 años y más de comunidades de alta y muy alta marginación. Y luego viene Calderón, y Calderón implementa el programa 70 y más en toda la zona rural. Y sigue con el programa Oportunidades. Llega Peña y también sigue con los programas, pero ahora le llama Prospera, ¿no? Y llega el actual presidente y también los incrementa. Y incrementa más la pensión de adultos mayores, que me parece extraordinario. Y las becas, pues, Oportunidades cambian a becas Benito Juárez, en fin. O sea, todos han hecho algo. Lo único que yo le quiero decir a la gente es que todos esos recursos, o sea, los adultos mayores que me están escuchando, es que sus hijos trabajan para que ellos tengan esa pensión. O sea, sus nietos trabajan para que ellos tengan esa pensión. O sea, esa pensión no la saca un político de la mano, es su derecho, y eso está en la Constitución. Entonces, los políticos usan mucho esto de, yo te doy, o sea, tú me la debes a mí, tú tienes que hacerme caso, y eso es lo que no se vale. ¿Qué es lo que yo sostengo? Que México merece más. Merece más seguridad, merece que los adultos tengan medicamentos, porque muchos adultos están gastando su pensión en medicamentos. O sea, pues sí, te doy más dinero, pero ahora vas a ir a comprar tus medicamentos porque no hay. Entonces yo creo que todos han hecho algo, que el actual presidente ha hecho cosas positivas también, y que ahí no está el pleito. El pleito está en cómo hacemos más para que este país salga adelante en materia de seguridad, en materia de agua, en materia de salud, en materia de educación. Y creo que hoy tenemos enfrente la mejor oportunidad en la historia de México con la relocalización de empresas. Y eso es lo que a mí me da impotencia. Senadora Xóchitl Gálvez, le saluda Arturo González. Buenos días. Arturo, buenos días. Todos los presidentes han hecho algo, dice, sin embargo, vemos que las condiciones de pobreza ahí están. Y quiero hacer hincapié en los sectores más marginados de la sociedad, que son los indígenas, los pueblos indígenas. Usted le tocó coordinar, ser cabeza de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, y además dentro de los pueblos indígenas, las mujeres. Digamos que si este país tiene una deuda con un grupo, es principalmente con las mujeres indígenas. ¿Por qué no se ha avanzado lo suficiente, senadora, para aliviar la situación que padecen estos grupos? Mira, yo creo que se ha avanzado, no lo suficiente, tiene razón. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó crear el programa de infraestructura de los pueblos indígenas. Ese programa llegó a tener 12,000 millones de pesos. Coahuila, pues obviamente no tiene población indígena tan evidente más que la migrante, pero Durango, tu vecino, pues tiene a los tepehuanes. Sí. Cuando yo llegué no había electricidad en la zona tepehuana. A mí me tocó electrificar la zona tepehuana y llevar los postes por helicóptero. Hoy hay electricidad en la zona tepehuana. Cuando yo llegué no había carretera, que por cierto se está cayendo a pedazos hoy, para conectar el Mezquital con Nayarit, que es un camino súper importante para los tepehuanes, hacia la costa de Nayarit. Acabo de estar allá y la carretera está hecho pedazos, porque el fondo de infraestructura desapareció. Entonces, obviamente antes te hacías 16 horas para llegar y hoy te puedes hacer 4, pero como va la carretera, te va a caer. Pero la gente, por otro lado, recibe recursos y no se da cuenta que desaparecieron el fondo de infraestructura. ¿De qué te va a servir tener dinero si un taxi te va a cobrar 300 pesos por el estado del camino, cuando las combis iban y te cobraban 15 o 20 pesos? Entonces, creo que el problema es, este gobierno desaparece el fondo de infraestructura para darle más recursos a los adultos. Yo creo que no. Yo creo que debe de quedarse el fondo de infraestructura, deben de quedarse las escuelas de tiempo completo, deben de quedarse las estancias infantiles, porque entonces las mujeres sí pueden salir a trabajar. Desapareció un programa que yo tuve que se llamaba Proyecto Productivo para Mujeres. O sea, te voy a poner el caso de unas mujeres de Querétaro, de Amealco, que empezaron a hacer muñecas. Hoy exportan muñecas, tienen 50 mujeres trabajando. O sea, pero esos proyectos no se pueden detener. ¿Cuál es mi visión? Sí hemos avanzado, hoy hay más electricidad, hoy hay más comunicación terrestre,
Hoy hay más sistemas de agua potable, aunque ahora lo que está faltando es el agua en los acuíferos. ¿De qué te sirve que tenga las bombas y los tubos si no hay agua? Y hoy lo que hace falta es apostarle al crecimiento económico, al empleo. Esa va a ser la única manera de salir de la pobreza. Este fin de semana yo estuve en mi tierra con los nietos de don Abelino, que para mí fue un gran guía espiritual. Sí me encontré a varios hijos estudiando, una ingeniera en alimentos, que por cierto trabajó conmigo en un proyecto de mujeres indígenas para llevar agua purificada a zonas marginadas. Ella fue la ingeniera que estuvo a cargo de la planta. Ahora ella trabaja en una empresa muy importante transnacional. Su otro hijo justo creo que anda acá por Aguascalientes estudiando ingeniero automotriz. O sea, sí hay movilidad social, pero no a la velocidad que quisiéramos, porque necesitamos generar más empleos y que estos niños de las zonas marginadas, por ejemplo, tomen clases de inglés desde pequeños. O sea, si no hacemos esto, esos niños pues no van a poder ir a trabajar a Tesla, por ejemplo, aunque logren estudiar una carrera universitaria. ¿Cuál es la manera de emparejar el piso? Internet, habilidades digitales, un idioma y competencias laborales. Ese es por donde creo que ahora tenemos que entrarle, por el tema de que los que me están escuchando pues no quieren otra cosa más importante más que sus hijos tengan un trabajo, no se metan a las adicciones. ¿Y cómo no te metes a la adicción? Pues si tienes un sueño que construir. El problema es que les hemos cancelado ese sueño a los jóvenes. Esa es mi experiencia personal, eso es de lo que yo te puedo hablar, que a mí me pasó. Sí. O sea, en el momento que logro estudiar ingeniería, me cambia la vida. A mí me gustaría que miles de mujeres y de mujeres indígenas, por eso creamos 10 universidades interculturales en el país, 10, las abrimos con Fox. ¿Qué hace falta? Que hay empleo en esa región. Muy bien. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Quisiera preguntarle con respecto a lo que señalaba de esta tendencia que tienen los políticos de asumir que los beneficios que le dan a la ciudadanía es como si vinieran de su bolsillo, ¿no? De su generosidad y de su magnanimidad, cuando pues en primera instancia es lo que les corresponde por ley y a lo que están obligados. Y en segundo, porque lo hacen con recursos públicos, ¿no? Y no lo hacen con un favor, digo, están ahí para ofrecer resultados. Se ha dicho mucho que un antídoto a todo ello, a cambiar esos paradigmas, pues es el fortalecimiento ciudadano, ¿no? Yo no sé en qué medida usted vea a lo largo de su trayectoria y a lo largo de su experiencia política, efectivamente una madurez ciudadana. ¿Es otro el ciudadano de hace 20 años con respecto al de hoy? ¿Sí es una ciudadanía más informada, más exigente, o es una ciudadanía que sigue conformándose y que sigue desencantada de participar y de involucrarse en los asuntos públicos? Mira, a ratos ha habido una gran participación ciudadana. Yo creo que el movimiento de Fox lo hizo. Creo que ahí hace falta que varios partidos políticos hagan una mea culpa de que no funcionó. Y creo que también el error es creer que una sola persona puede cambiar el país. Claro. O sea, yo cuando fui alcaldesa de Miguel Hidalgo tuve todo un programa de justicia cívica. El tema era no dejas basura en la calle, ¿no? O sea, porque eran basureros, ratas, no sabes, indigentes, droga. O sea, era una cosa, tenía yo varios basureros urbanos que se habían convertido en dolor de cabeza. Pero obviamente el camión no pasaba en la noche, ¿no? Entonces los vecinos dijeron, pues sí, delegada, pero pues el camión pasa en la mañana, yo me voy a trabajar. A ver, yo me comprometo a que el camión pase en la noche. Compré 54 camiones de basura. Ustedes se comprometen a que no sacan la basura. Desaparecimos los basureros gracias a la participación ciudadana. Obviamente tuve que multar a los que cachaba tirándola, ¿no? Pues, claro. Porque también tienes que aplicar la ley. Pero si el ciudadano no participa y tú no lo jalas a participar, pues eso no funciona. Pues creo que el problema de la clase política en general es que les da miedo que los ciudadanos participen porque se convierten en unos auditores de su quehacer público. Entonces, entre menos se metan, menos me van a pedir cuentas. Y yo digo que entre más se metan, más cuentas tienes tú que dar. Entonces, yo realmente sí creo que ahí tiene que estar la participación ciudadana. Con la desaparición del INE o la posible desaparición del INE, pues sí fue impresionante esta marea rosa, al menos en algunas ciudades, donde la gente sí vio un peligro
de dejar de tener elecciones certeras. Porque mira, para bien o para mal, pues gana Morena o gana la Alianza, pero hay certeza de que gana. No hubo pleito postelectoral. Entonces ahí sí hubo una gran movilización. Yo lo que diría, este país no se puede construir sin los ciudadanos. No hay manera de que podamos, nosotros traemos ahí una estrategia de seguridad pública donde tenemos cámaras y nosotros, pues si vemos algo sospechoso en la calle, le avisamos a la policía o en el WhatsApp, oye, pues fíjate que ahí hay un coche, está muy extraño, ¿no? Entonces, eso es participación ciudadana. Eso es estar involucrado en tu comunidad, en tu colonia, pero sí requiere que el político tenga tolerancia a la crítica, porque obviamente te van a reclamar. Y si tú te sientes omnipotente, y si tú te sientes que pues ahí tú eres el que mandas y nadie te cuestiona, no, a ver, el servicio público, yo lo digo claramente, requiere un enorme amor al prójimo. No vienes a hacer dinero, te pagas unas madrizas, siempre eres criticado, es difícil quedar bien con todos, pero sí te queda la satisfacción del haber servido. O sea, para mí, haber llevado servicios a zonas marginadas, construir el hospital de Tlapa, donde era el lugar donde más mujeres morían de parto en el país, más mujeres morían de parto. O sea, para mí fue tremendo, me fui feliz del gabinete presidencial y sobre todo, no robarte el dinero. Esa es la clave. Ahí tiene razón el presidente actual. Lástima que muchos de sus funcionarios, como Nacho Valle, pues no le hayan hecho caso. Senadora, y finalmente, porque sabemos que trae su agenda apretada, déjeme preguntarle algo. Se ha hablado mucho de que la oposición está pasmada, mientras que ya hay un adelanto muy importante, por lo menos un posicionamiento mediático y a lo largo y ancho del país de quien pretende ser el candidato o candidata de Morena. ¿Sí están pasmados? ¿Sí funciona la alianza? ¿Sí irán en alianza para el 24? Primero, yo quiero decir a los ciudadanos que se indignen con tanto espectacular. Estoy aquí en Jalisco, no manches, todos, bardas espectaculares, revistas. ¿Quién está pagando esas millonarias campañas? ¿Quién? ¿Qué empresarios van a hacer negocios con los siguientes gobiernos? ¿Qué político se ha robado el dinero para tener? Yo no podría poner 1,200 espectaculares en el país. No tengo el dinero para hacerlo y no lo voy a hacer nunca. Al menos que sea el dinero que me da el partido político, ¿no? Bueno, eso es distinto, porque ya te dan, pero no te lo dan ahorita. No estamos en campaña. Entonces, este adelantamiento, pues, lo que el presidente quiere es ya poner a su candidato y ya decir que es él y que la gente se derrote. Entonces, a mí me ha entusiasmado lo que me está pasando. O sea, gente que está poniendo la X con el corazón en su coche, en su barda, pero no es que yo los mande poner, sino que al contrario, anímate Xóchitl, ándale Xóchitl, ¿no? Es como que ahorita se ha empezado ese hashtag para decirme que sea la candidata a la presidencia. O sea, para mí ha sido muy sorpresivo porque es algo que yo no busqué nunca. O sea, yo no lo planteé nunca, yo planteé algo distinto. Entonces, la oposición el lunes va a anunciar el método de elección. Yo tengo que decidir si me inscribo a ese método y entonces, pues también sacar nuestra propuesta, pero está fuera de la ley. O sea, las dos cosas estarían fuera de la ley. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer el INE? El INE tiene que salir a decir qué se vale y qué no se vale. O sea, porque dicen que son los defensores de la 4T, ¿no? El coordinador de la defensa de la 4T. ¿Y qué? ¿Nosotros vamos a sacar al defensor del pueblo de México de la 4T? O sea, no sé. Yo sí quiero esperar al lunes para saber cómo se va a resolver este dilema, porque pues la ley no te marca que empiecen las elecciones. No te lo marca. Muy bien. Claro. Senador, pues ha sido un gusto esta conversación. Ojalá y que tengamos oportunidad, independientemente de cuál vaya a ser el puesto por el que compita electoralmente, seguir platicando con usted. Por acá hay muchas manifestaciones de apoyo. Me llama la atención de muchas mujeres que están ahí escuchándola y felicitándola por lo que ha significado su trayectoria y sus posturas frente a situaciones difíciles y serias como las que hemos estado viviendo. Muchísimas gracias. Pues un abrazo a todas las mujeres y decirles que la única manera que yo he encontrado de abandonar la violencia pues es el empoderamiento económico.
y si no hay estancias infantiles, y si no hay escuelas de tiempo completo, y no hay certificación en competencias laborales, difícilmente las mujeres se animan a irse con sus hijos solas, y por eso creo que ahí es donde tenemos que trabajar la clase política, porque lo que le está pasando a las mujeres, la cantidad de feminicidios, la cantidad de violencia hacia ellas, ya es absolutamente impensable. Entonces siempre, dado mi experiencia de lo que viví con mi madre, pues para mí son un sector. Ya te contaré otro momento, pero a mí me tocó certificar a cientos de mujeres en competencias laborales y no sabes cómo les cambió la vida. Pero eso lo platicamos. Te voy a mandar ahí algunos videos de testimonios de estas mujeres para que veas cómo es clave empoderar económicamente a las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la senadora Xóchitl Gálvez, que es tendencia, sin duda alguna, en este momento en el país. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Contextos. El programa...